Estudiantes y docentes, gracias por venir hoy a esta mesa de análisis organizado por alumnos de Sociología alrededor de los hechos ocurridos este 26 de septiembre en Guerrero, donde seis estudiantes murieron y 43 resultaron secuestrados. Mientras viajaban en dos autobuses, comenzó el ataque con armas de fuego a los estudiantes normalistas, cuyas edades oscilaban entre los 18 y 30 años. Esa tragedia ha tenido consecuencias a nivel mundial a través de protestas, comentarios, denuncias y exigencias al gobierno mexicano por parte de la población. Esta mesa es uno de los múltiples espacios que han abierto estudiantes de universidades para discutir los hechos de Iguala desde el punto de vista de los universitarios de diferentes carreras. Así se abordará el tema desde el ámbito sociológico, político, histórico y jurídico, en la que participarán los alumnos Fátima Morales, alumna de quinto semestre, Francisco Alan Collins, del noveno semestre de licenciatura en Sociología, Tirso Amante, quinto semestre en Sociología, Francisco Rascón, de Historia, y Alonso Tadei, de la carrera de Administración Pública. Y entonces vamos a empezar con una breve cronología de los acontecimientos a nivel nacional a cargo de la compañera Fátima Morales de la licenciatura en Sociología. Buenos días. Bueno, voy a leer una cronología que empieza desde el 26 de septiembre, día en el que se lleva a cabo el crimen de Estado en contra de los estudiantes. El 26 de septiembre, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa toman dos camiones para llegar a Iguala. En Iguala, el alcalde José Luis Abarca ordenó a la policía municipal detenerlos. Como resultado del atraco mueren 6 personas, entre ellas 3 normalistas, 25 heridos y 43 hasta la fecha desaparecidos. El día 30 de septiembre, 22 policías son detenidos. José Luis Abarca pidió licencia para su cargo por 30 días. Desde ese día, José Luis Abarca y su esposa desaparecen. El 1 de octubre, el gobernador de Guerrero confirmó que el alcalde de Iguala y su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, están ilocalizables. Ese mismo día, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa pidieron apoyo a los estudiantes del Politécnico. El 2 de octubre, normalistas marchan en Chilpancingo, exigen encontrar a sus compañeros. A esa marcha se sumaron grupos de estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de la misma identidad. Este día también marchan diferentes escuelas normales rurales, ¿no? Como la Emiliano Zapata y la Normal de Cuautla, ambas al oriente de Morelos. A este contingente se integraron las normales públicas y rurales de la entidad concentradas en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. El 4 de octubre, la Procuraduría de Guerrero confirmó el hallazgo de 6 fosas clandestinas en Iguala. Había 28 cuerpos en ellas. El 5 de octubre, normalistas y padres de familia bloquean la autopista del Sol. El procurador de Guerrero informó que, a partir de la declaración de 2 presuntos integrantes de Guerreros Unidos detenidos, policías de Iguala habrían entregado 17 normalistas al grupo delictivo, quienes fueron asesinados en una zona cercana a donde localizaron las fosas. El 6 de octubre, los padres de los normalistas rechazan esas pronunciaciones y dicen que los 28 cadáveres que encontraron en las fosas no son los estudiantes. Ese mismo día, Enrique Peña Nieto habla por primera vez del caso, o sea, hasta el 6 de octubre. El 7 de octubre, normalistas de Ayotzinapa presentaron al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Chilpancingo, capital de Guerrero. Al interior, tapizaron paredes con los retratos de sus compañeros desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre.
7 de octubre, ¿no? Entonces aquí empiezan las movilizaciones pues más significativas. El 8 de octubre inicia la jornada de acción nacional e internacional por Ayotzinapa. Ya no podemos permitir ni un muerto más. La marcha fue convocada por familiares y activistas. Se realizaron marchas en más de 25 estados. Las movilizaciones tuvieron lugar tanto en pequeños municipios en donde participaron 300 ciudadanos, entre ellos estudiantes, hasta en grandes ciudades como en Guadalajara, que fueron más de 7,000 ciudadanos. Ese día una de las protestas más significativas se realizó en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde 20,000 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional realizaron una marcha silenciosa. Entre las más significativas está la de Chilpancingo Guerrero, con 10,000 personas, que exigían la renuncia de Aguirre Rivero y Abarca, así como castigo a las autoridades intelectuales y materiales de los hechos ocurridos. El 8 de octubre hubo movilizaciones en estados como Oaxaca, Michoacán, Querétaro, Veracruz, Aguascalientes, Quintana Roo, Chihuahua, Colima, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Campeche, Puebla, Sonora, entre otras. El 10 de octubre hay 34 personas detenidas, entre ellos policías y miembros de Guerreros Unidos. Ese mismo día se localizan nuevas fosas clandestinas. Hasta ese momento eran 9 fosas en total. El 13 de octubre, al menos 200 estudiantes de Ayotzinapa tomaron el Palacio de Gobierno y 70 normalistas hicieron lo mismo en el Congreso local. Colectivos de la UNAM convocan un paro de 48 horas para demandar la aparición con vida de los 43 estudiantes. Alrededor de 16 grupos de la UNAM, acompañados por 2 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, así como de un grupo de alumnos del IPN, hablaron sobre la situación de los 43 desaparecidos y plantearon su solidaridad para que sean encontrados con vida. Para el 14 de octubre van 14 policías más involucrados. La PGR confirmó que los 28 cuerpos no son de los normalistas. El 15 de octubre, miles de estudiantes de diferentes casas de estudio, entre ellas la UNAM, la Autónoma de la Ciudad de México y la UAM, se congregaron en la explanada de rectoría de la ciudad universitaria y después se manifestaron afuera de la PGR, mientras que alumnos de la Universidad Iberoamericana se reunieron en sus campus. Todos para exigir la aparición con vida de los 43 jóvenes guerrerenses. El 16 de octubre crece la movilización estudiantil. Las principales universidades públicas del país amanecieron ese miércoles en paro de labores de 48 horas. Aprobado por las asambleas estudiantiles de 30 escuelas y facultades del UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma de Chilpancingo. El 17 de octubre se encuentran tres fosas clandestinas más, en Iguala. El 20 de octubre la PGR ofreció una recompensa de hasta 1.500.000 pesos a quien o quienes proporcionen información veraz y útil que ayude a la localización de cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos. Ese mismo día, un grupo de 5 encapuchados incendió el edificio que ocupaban las oficinas de Guerrero Cumple, el programa asistencialista más importante del gobierno de Ángel Aguirre. Los normalistas se deslindaron del hecho. 22 de octubre. La PGR establece una nueva línea de investigación. Reconoce que José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda estaban coludidos con el grupo delincuencial Guerreros Unidos. Incluso reconoce que esta última es una de los principales operadores. Ese día también Karam confirma que Abarca fue quien ordenó el ataque contra los estudiantes. Ciudadanos de México y el mundo se unieron al Día de Acción Global por Ayotzinapa. Al final de una multitudinaria manifestación en la Ciudad de México,
Los padres de estudiantes desaparecidos dieron a las autoridades 2 días para encontrar a los normalistas. De acuerdo con la segunda asamblea interuniversitaria, en solidaridad con Ayotzinapa, cerca de 70 planteles en todo el territorio se sumaron a la jornada de lucha. El 23 de octubre, el gobernador Ángel Aguirre solicitó licencia a su cargo. El 25 de octubre, estudiantes de 80 escuelas de México que conforman la Asamblea Interuniversitaria convocan a la tercera jornada de acción nacional e internacional y a realizar un paro y movilizaciones nacionales el próximo 5 de noviembre para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas. El 26 de octubre se cumplió un mes de la desaparición de los normalistas. Salvador Rogelio Ortega Martínez rindió protesta como gobernador sustituto de Ángel Aguirre Rivera para concluir el periodo 2014-2015. En su primer mensaje aseguró que la prioridad de su gestión será intensificar la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ese mismo día, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa bloquean de nuevo al mediodía la autopista del Sol. El 27 de octubre, los normalistas bloquean casetas y medios en Durango. Normalistas de la Escuela Guadalupe Aguirre exigen se dé información sobre los 3 desaparecidos. El 29 de octubre, un grupo de estudiantes del Politécnico permite el libre paso de automovilistas a quienes piden cooperación de la autopista México-Pachuca y México-Puebla en protesta por la desaparición de los normalistas. O sea, toman la caseta, pero dejan pasar a los ciudadanos con una cuota que usan para las diferentes movilizaciones previstas, ¿no? Y ya es todo. A continuación tenemos a Gabriela Cadenas, a estudiante de Sociología del 9º semestre. Bueno, pues yo les voy a hablar más o menos cómo se fue movilizando la gente a nivel internacional, ¿no? Y cómo, para más o menos dar cuenta del impacto y fuerza que tuvo este acto de violencia institucionalizada alrededor del mundo, ¿no? Primero se empiezan las manifestaciones internacionales en apoyo a Ayotzinapa el 3 de octubre, ¿no? Con la declaración que hace la ONU sobre este acto, ¿no? Que lo condenó como uno de los sucesos más terribles de los tiempos recientes. Y así comienza el movimiento pues, internacional o la preocupación internacional sobre este evento, ¿no? El 6 de octubre, el mismo día, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos solicitó al Estado mexicano que otorgue medidas cautelares en favor de estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos, también con respecto pues, al mismo acto de violencia, ¿no? El 7 de octubre, la Organización de Estados Americanos calificó el crimen de las 6 personas en Iguala como inhumano y absurdo, y pidió a México una investigación completa y transparente. Cabe remarcar que la OEA es una entidad panamericana que promueve el diálogo entre sus integrantes y las posiciones consensuadas en el continente, no a todos los que pertenecen a esta organización. El 8 de octubre, tras solicitar medidas de protección para los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, hace su aparición la Organización Internacional de Amnistía, la cual emitió 8 recomendaciones al gobierno de Peña Nieto para que las autoridades a su cargo aceleren la investigación y den con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala. Se realiza la primera jornada de acción nacional e internacional por Ayotzinapa, en la cual pues se remarca la consigna esta de ya no podemos permitir un muerto más. Miles de personas marcharon en México y en el mundo por los normalistas desaparecidos. El 22 de octubre, los ciudadanos de México y el mundo se unieron al Día de Acción Global por Ayotzinapa.
Al final de una multitudinaria manifestación en la Ciudad de México, los padres de los estudiantes desaparecidos dieron a las autoridades 2 días para encontrar a los normalistas. Esto pasó el 22 de octubre. Estos son, pues, más o menos, ¿no?, una cronología de cómo fueron surgiendo los movimientos internacionales, a los cuales pues se agregaron muchos más. O sea, en muchas partes del mundo la gente se manifestó en apoyo a lo que pasó en Ayotzinapa. En países como Brasil, Noruega, Los Ángeles, Bolivia, Alemania, Argentina, Dinamarca. En la Casa Blanca, por ejemplo, realizaron una vigilia en apoyo a lo que pasó. También se unieron a través de las redes sociales, a través de un hashtag, así en Ayotzinapa somos todos, We Are Ayotzinapa, Justice for Ayotzinapa. Entonces la gente se fue conectando a través más, pues, de las redes sociales, ¿no? También un movimiento en la red social. También los medios de comunicación en cada nación pues emitió su juicio a través, pues, de sus medios. En los diarios importantes publicaron una opinión en cuanto a lo ocurrido en Guerrero. En el diario francés Le Monde, se llama, subió una fotogalería en su sitio con imágenes, pues es un sitio web, ¿no? Y subieron ahí una galería con fotos de las movilizaciones en Ayotzinapa aquí en México. En un diario español El País, en su edición internacional, destaca una nota en donde el gobernador del estado, Ángel Aguirre, anuncia que se investigará a 8 alcaldes tras la muerte de 6 personas. Bueno, esto con la finalidad de remarcar cómo repercutió, por ejemplo, que llegó hasta España la noticia, ¿no?, de los normalistas desaparecidos. En el portal de O Globo, que es uno de los medios más importantes de Brasil, también subieron una galería de fotografías de las protestas en la Ciudad de México. Y esta es un sitio web, también un portal web que le da seguimiento a los movimientos sociales, como a los zapatistas, y que ahora se está involucrando con esto que pasó en Guerrero. El New York Times también hizo su seguimiento con enviados especiales allá a Guerrero, entonces todavía le están dando seguimiento a la noticia. En las opiniones mundiales que se destacaron, pues fue la del Papa Francisco, ¿no?, en la que menciona que el pueblo mexicano sufre por la desaparición de sus estudiantes. El vocero de la Casa Blanca también emitió una opinión al respecto de lo que pasó en Guerrero. Asegura que en la Casa Blanca lo encuentran como algo preocupante, ¿no?, la situación. El Parlamento Europeo se pronunció en contra de lo acontecido en Guerrero. Mencionaba que en la resolución 495-86 lo que califica la desaparición de los estudiantes como inaceptable. Bueno, también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pidió al gobierno de México más avances en la localización de los estudiantes y aseguró que evaluará una propuesta para ayudar a la creación de un grupo de asistencia técnica que apoye en la búsqueda. Pues también de los movimientos internacionales que se han acercado en apoyo a Ayotzinapa, destaca pues esto de los forenses argentinos, ¿no?, que están ayudando en la localización de los cuerpos de los desaparecidos. Y otra de las respuestas de movilización social que ha tenido a nivel internacional este caso es la movilización de más de 3.000 académicos de diversas nacionalidades y desde el extranjero, que se han dirigido a una carta a Enrique Peña Nieto, en la que se solidarizan con las demandas de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos y exigen la aparición con vida de los jóvenes. Bueno, publicaron el documento en el sitio de Ayotzinapa Somos Todos, a través del cual se difundió el documento, que está también dirigido al secretario de Gobernación, de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, así como otras autoridades. Los firmantes de la carta, publicada el 22 de octubre en la prensa nacional y entregada a los consulados y embajadas de México, plasman su preocupación por lo ocurrido en Iguala el pasado 26 de septiembre contra los estudiantes normalistas. Entre los firmantes del documento se encuentran Noam Chomsky, Edgardo Buscaglia, Elena Poniatowska,
Alicia Smith Camacho, Andrés Lojaus, Natalia Maklub, entre otros miles de académicos de diversas universidades e instituciones del mundo. En el documento, entre otras cosas, se declara que escriben porque México y su gente merecen mucho más, un verdadero Estado de Derecho y justicia. Ningún gobierno puede permitirse realizar ni que se realicen actos de barbarie como los acontecidos en Ayotzinapa, indica la misiva. Expresan su solidaridad con las demandas de justicia y compartimos el dolor de las familias, amigos y compañeros de los estudiantes de Ayotzinapa. Un fragmento de lo que dice la misiva que pues, los académicos y más de 1000 académicos dirigieron hacia el presidente Enrique Peña Nieto y a los dirigentes. Menciona que nos solidarizamos con las demandas de justicia y compartimos el dolor de las familias, amigos y compañeros. Nos indigna profundamente que ante la magnitud de los hechos, el gobierno mexicano ofrezca declaraciones contradictorias y presente resultados no solo nulos, sino incluso más preocupantes. Las irregularidades de la investigación aumentan cada día sin que se sepa nada al respecto de la aprehensión de los culpables o del paradero de los 43 estudiantes. Y en cambio se han descubierto muchas fosas más, muchos cadáveres más. ¿De qué tamaño son las fosas en este país? ¿Cuántos más caben en ellas? ¿Cuántos más esperan el mismo destino? Y pues entre otras cosas, ¿no?, que omiten la carta. Y si quieren leerla, pues completa, porque es mucha, está en el sitio oficial que es Todos Somos Ayotzinapa. Y ahora, a continuación, Tirso Amante expondrá su análisis de los hechos desde su punto de vista como sociólogo y estudiante. Es que, bueno, ya no sé. Bueno, buenos días a todos. Pues a mí me tocó tener una participación en esta mesa tratando de hacer un análisis desde una perspectiva sociológica. Dividí mi intervención en 3 puntos que yo consideré primordiales o más importantes para este análisis. Primero me gustaría decir que pues creo que a todos nos hubiera gustado tener un poco más bueno, sí hay una participación aquí de personas, pero nos hubiera gustado tener con un poco más de participación de nuestros académicos, que hubiera sido muy valiosa su intervención también, pero pues gracias a los que están presentes igual. Bueno, en este caso dividí en 3 puntos mi intervención. El primer punto lo titulé Previo el caso Ayotzinapa, el cambio en la narrativa comunicacional sobre la violencia en México, contraste entre Calderón y Peña y el resurgimiento de la inseguridad en la escena pública a través de los movimientos de autodefensa. Considero que en el caso lo que señalo como un cambio en la narrativa comunicacional es algo que creo que a la percepción de muchos fue un cambio de cuando pasamos de los 60,000 muertos de Calderón, que era una cifra que todos teníamos en la mente y se hablaba muy fuerte y decíamos los 60,000 muertos, el lastre, las muertes del narcotráfico. De repente entra Peña Nieto como en un proceso de alternancia política y lo que vemos aquí es que pasa algo como un cambio en el discurso informativo, que ahora se centra, pues, por ejemplo, en el Pacto por México, entre otras cosas, y las expectativas del nuevo gobierno, que es totalmente normal. Pero vimos hasta cierto punto que hubo una supresión en la información de medios oficiales relacionada a las muertes producto de la guerra contra el narcotráfico, porque si en realidad analizamos, pues no hubo un cambio en la estrategia de esta lucha. Entonces, creo que eso por una parte que se ocultó. En otro como un contraste, la percepción de inseguridad y violencia en la alternancia del gobierno federal y la eliminación de la percepción mediática en fuentes oficiales. Consulté INEGI, que es una fuente pues oficial que no muchos consideramos como muy, no sé, fiable, pero
al final de cuentas pues es oficial y como oficial arrojan resultados que pueden ser contrastantes. En este caso, en la consulta que se hizo en el año 2012, entre marzo y abril, resulta que a nivel nacional se sienten inseguros el 66.6% de la población mexicana, mientras que el 31.2% se siente seguro. Eso en una encuesta hecha entre marzo y abril del 2012, cuando Calderón todavía era presidente de la República. Ahora, eso a nivel nacional. Si nos vamos ahora a un contraste con el año 2014, sigamos en el 2012, ahora veámoslos con Guerrero. En Guerrero, a nivel nacional, se siente seguro el 31.2%, en Guerrero se siente seguro solamente el 21.2% de la población, mientras que se siente inseguro el 74.7% contra el 66.6% de nivel nacional. Igual podemos hacer la comparación ya ahora en 2014 y vemos que hubo un incremento significativo en la percepción de inseguridad. En 2014 en México se siente inseguro ahora el 73.3% de la población y en Guerrero pasó del 74 al 78.9%, lo cual quiere decir que hubo un aumento, pero curiosamente podemos ver qué es lo que quiero aclarar en el punto de que hubo una supresión de la información y que además hubo una eliminación de la percepción mediática en fuentes oficiales. ¿Por qué? Porque en 2012 podíamos ver una encuesta que hablaba sobre la percepción de la frecuencia y el número de notas que percibían los ciudadanos que se informaban a través de medios oficiales. El 21% pensaba que eran demasiado, el 51.3% que era suficiente, y así viene una cifra. Pero curiosamente en el 2014 esa cifra ya no existe. Ya INEGI ya no está considerando, no considera importante valorar cuál es la percepción de notas que la gente recibe sobre la inseguridad. Lo último que me gustaría aclarar aquí, esto es como previo a la movilización a Ayotzinapa, es el surgimiento de las autodefensas como punto rojo en el termómetro de la inseguridad y la ineficiencia del Estado para proveer seguridad en muchos casos que se encuentra operada por el narcotráfico. Como bien sabemos, en México pues estamos en una crisis donde la seguridad, que es algo que el Estado se debería encargar de proveer, ahora está en manos del narcotráfico, y pues la seguridad en muchas entidades, pues la seguridad es algo a lo cual no se accede como un derecho humano o fundamental, sino como algo que está al acceso de aquellos quienes pueden comprar la seguridad. Entonces, el surgimiento de las autodefensas, desde mi punto de vista, fue la punta de lanza que hizo salir de nueva cuenta a los medios de comunicación un tema muy grave sobre la inseguridad en el país, que al final terminó, como bien sabemos, con la criminalización de los líderes de autodefensas, como es el caso de Hipólito Mora o el doctor Mireles, que pues, se encuentra totalmente lejos, que está aquí ahora. Y como segundo punto, intento plantear el caso Ayotzinapa, un abuso indiscriminado de la violencia ejercida por parte del Estado y la movilización espontánea. Como es que hemos venido viendo el ejercicio de la violencia, como bien comentó mi compañera Gabriela, una violencia institucionalizada por parte del Estado que ahora pues se ejerce por el simple hecho de querer callar voces críticas. Como bien sabemos, las normales rurales en México desde hace mucho tiempo vienen representando una piedra en el zapato al gobierno. Siempre son pues, semilleros de oposición o pensamiento crítico a las posiciones oficiales institucionales. Entonces hemos venido como pues ha decrecido por ejemplo la inversión en este tipo de normales y la desaparición de normales en ciertos estados. Entonces aquí pues lo que vimos fue el exceso de una violencia indiscriminada ejercida por parte del Estado. Y como punto de análisis que quería dar sobre la movilización específicamente, que creo que esta fue una movilización espontánea, masiva y plural, desde los inconformes, los indignados y los desinformados. Lo que vivimos aquí los alumnos que participamos en la movilización del 22 de octubre, miércoles, fue algo que fue totalmente espontáneo. No lo vimos como lo hemos visto en otras ocasiones, donde la organización se da de manera masiva, previa, en redes sociales, sino que aquí pues la gente se fue sumando uno a uno por departamentos. Y lo que yo veo curioso aquí es que está
desde todos los perfiles que integran, y que eso no nada más se queda en los estudiantes, sino que lo podemos extrapolar a la escena pública y política, porque de igual forma vemos como muchos políticos mexicanos o rectores de universidades han hecho declaraciones a favor o en contra de las movilizaciones, y pues al final de cuentas vemos que desde un punto de vista, pues, tristemente de cierta manera también se ha politizado el asunto con Ángel Aguirre y todo esto que ha venido sucediendo, pero ese es un análisis pues político, ¿no? Yo lo que veo por último en eso sería el trampolín político de 2015, la dimisión del gobernador, las elecciones y los actores políticos que apoyaron y señalaron a culpables, que actualmente pues vemos también en medios de comunicación inclusive que se ha intentado meter a actores políticos para, por ejemplo, cuestionar sus relaciones con Abarca, con diferentes personas que se vieron relacionadas a pues desaparición masiva de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Y por último punto, porque pues ya se me acaba el tiempo, quería hablar sobre la organización de un movimiento espontáneo, el esclarecimiento y vías para el cumplimiento de metas, así como la capitalización para la trascendencia del movimiento. Creo que pues como movimiento espontáneo que ha venido surgiendo poco a poco y que se fue integrando así de un día para otro, es muy importante que exista el esclarecimiento de las metas que tiene como movimiento y sobre todo las vías para el cumplimiento de dichas metas, con la finalidad de lograr una capitalización de toda esa movilización para que pueda generar trascendencia a la hora de pues sus exigencias principales, como en este caso que regresen con vida a los 43 normalistas, o pues el esclarecimiento del asunto, ya que si no pues creo que puede llegar a convertirse en una consigna como se quedó por ejemplo el 2 de octubre no se olvida, y sería lamentable no llegar al esclarecimiento de los hechos, lo cual sería pues una movilización en vano, y esperemos que obtengamos respuesta.